Uribe y Fico, la misma mierda son, el uno es un parar. Yo di la orden de entrar a la Comuna 13. Compañeros, antes de empezar el video, quiero darles una información muy delicada que tiene que ver con la justicia y Álvaro Uribe Vélez. Una justicia que hemos estado mencionando por años y que en este canal la hemos abordado ampliamente. ¿Cómo les parece que la Fiscalía envió a la Corte Suprema el proceso contra Álvaro Uribe por presunta implicación en masacre del Aro? La desesperación llevó a la defensa del expresidente en cabeza de Jaime Granados busca desvirtuar los señalamientos. La estrategia del equipo jurídico del Matarife incluye solicitar a la Policía Nacional los datos y antecedentes de todos los agentes que formaron parte del esquema de seguridad durante su gestión como gobernador de Antioquia. Me imagino que para incriminarlos o buscar culpables en una jugada que se repite como en los procesos que ha llevado este criminal. Él nunca supo y todo fue a sus espaldas. Recordemos que este caso involucra el asesinato de 17 personas el 22 de octubre de 1997 a manos de grupos paramilitares. Se reactivó tras la compulsa interna, declaraciones recientes e investigaciones de la revista Raya, que apuntan nuevamente hacia el exmandatario. En esta fase preliminar, el ente investigador remitió el expediente vinculado al homicidio de Francisco Villalba, exparamilitar que en vida señaló directamente a Uribe Vélez por una supuesta participación en los hechos del Aro. Este informe incluye, además de los antecedentes de la masacre, una relación de pruebas y testimonios acumulados desde la época en que era gobernador de Antioquia. Y aquí una pregunta, compañeros. ¿Será que por fin veremos después de tantos años pagar al Matarife por esto? Déjenme su comentario si quieren que esto sea el tema del próximo video. Continuamos con el video de hoy, porque la tierra acaba de hablar y el silencio cómplice de la extrema derecha se está derrumbando pedazo a pedazo. Durante 23 largos años, a las valientes madres y buscadoras de la Comuna 13 de Medellín, el Estado y los medios de comunicación las llamaron locas, embusteras, y aseguraron que lo que decían era un simple mito urbano. Les dijeron que estaban delirando al afirmar que sus hijos y esposos habían sido asesinados y arrojados como basura en la escombrera. Pero la mentira del establecimiento tiene fecha de caducidad. Hoy, la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas confirmaron lo que siempre fue un secreto a voces. La escombrera es la fosa común de la infamia paramilitar. Entre el 18 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025, los forenses hallaron los cuerpos de 4 víctimas con signos evidentes de violencia, amarrados del cuello y los brazos, masacrados con tiros de gracia. Restos humanos que datan de los años 2002 y 2003, exactamente la época en la que el terror se tomó Medellín bajo la sombrilla del Estado. Y aquí es donde hay que ponerle nombre y apellido a esta masacre, porque estas atrocidades no ocurrieron por accidente. Esta tragedia de más de 500 personas desaparecidas en la Comuna 13 tiene responsables directos. La incursión sangrienta del bloque Cacique Nutibara, al mando de alias Don Berna, se hizo con la complicidad absoluta de las fuerzas del Estado durante la tristemente célebre Operación Orión, y quien dio la orden directa, el comandante supremo que desató este infierno en el año 2002, fue nada más y nada menos que Álvaro Uribe Vélez. Él, junto a agentes estatales como el general Mario Montoya y Leonardo Gallego, deben responder ante el país y ante la historia por esta carnicería, por haber minado hacia otro lado mientras los paramilitares sacaban jóvenes inocentes de sus casas para desaparecerlos y robarles hasta los tenis que llevaban puestos. Pero el crimen del uribismo no termina en la fosa común, se extiende a los micrófonos manchados de sangre de la prensa corporativa. No les bastó con ocultar la verdad para proteger al Matarife. Ahora se dedican a escupir sobre el dolor de las víctimas. Escuchamos con asco e indignación cómo Néstor Morales, director de Blue Radio, se atrevió a insinuar en cadena nacional que fueron los propios familiares quienes fueron a enterrar secretamente a sus hijos en la escombrera. ¿Cómo sabemos que no hay una persona que enterró ahí a alguien? ¿Usted podría jurar, asegurar que esas personas encontradas en la escombrera no fueron enterradas ahí por sus familiares? ¿Cómo así? O sea, tú me estás diciendo que posiblemente un familiar cogió los restos Le de estoy sus diciendo hijos y que los nadie enterró sabe en un de dónde lugar salen de esos la- cuerpos. ¿Qué nivel de miseria humana? ¿Qué tan ruin y mezquino se tiene que ser para revictimizar con un discurso negacionista a unas madres que llevan 20 años sirviendo un plato de sopa en la mesa con la esperanza de que sus hijos regresen? Morales no hace periodismo,
hace sicariato moral para servirle de escudo protector a los políticos de derecha que ordenaron la barbarie. A estas madres, a las cuchas, como les dicen de cariño en Medellín, les han intentado borrar la memoria. El establecimiento manda pintar de gris los murales donde ellas relatan su dolor para esconder la verdad por pánico a lo que la tierra está revelando. Ah, como pintaron el muro del ejército. Vean. Puros soldados pintando el muro. El impacto ha sido tan devastador que madres como Luz Ángela Velázquez perdieron la vida por un aneurisma en plena víspera de Navidad, justo en los días de los macabros hallazgos, muriendo sin conocer la verdad. Pero a pesar de la pintura gris, de la censura de Caracol y Blue Radio y de los pactos de silencio del uribismo, el tejido de estas mujeres no se detiene. Hoy, gracias a su terquedad, los muertos están hablando desde la tierra para darle la razón a quienes nunca la perdieron. Las locas siempre tuvieron la razón y la extrema derecha tiene las manos manchadas de sangre. Familia, lo que la JEP acaba de destapar en la escombrera no es solo una cifra, es la prueba irrefutable de los crímenes de Estado que el uribismo nos quiso ocultar durante más de 2 décadas. Y frente al dolor de estas madres, que aún hoy tejen el nombre de sus hijos desaparecidos para sanar el alma, no podemos ser indiferentes. Y si el uribismo intenta decir que la carnicería de la Comuna 13 fue un hecho aislado, la justicia les acaba de dar la estocada final. Escuchen bien porque la macabra cifra de 6.402 se quedó corta. La Jurisdicción Especial para la Paz acaba de revelar que el universo provisional de los mal llamados falsos positivos se eleva ahora a la espeluznante suma de 7.837 víctimas. 7.837 jóvenes y campesinos masacrados por el Estado. El magistrado Alejandro Ramelli confirmó que al ampliar las investigaciones entre 1990 y 2016 y destapar los archivos secretos de la Fiscalía y la Procuraduría, descubrieron que el genocidio es mucho más grande de lo que el país imaginaba. Solo en Antioquia, que es el fortín del uribismo, aunque con lo que pasó este 1 de mayo de 2026 con el presidente Gustavo Petro llenando plazas y a solo 3 meses de dejar la casa de Nariño, ya eso de fortín se pone en duda. El pueblo gritaba en coro: Antioquia no es de Uribe, cosa que ningún presidente ha hecho en la historia, pero eso será tema de otro video. Continuemos. Solo en Antioquia, bajo la jurisdicción de la 4ª Brigada, ya hay 40 máximos responsables, y el máximo responsable es Mario Montoya Uribe, quien llegó a ser comandante de las fuerzas militares del gobierno del Matarife, Álvaro Uribe. Este criminal ocupó el cargo más alto en la carrera militar, y cuando se descubrió todo esto, fue como todos los amigos de Uribe cuando les estallaban los escándalos, fue premiado con una embajada para que salieran del país a esperar que se pasaran los escándalos. Ese y otros militares criminales más son señalados por el asesinato de 589 víctimas y la desaparición forzada de otras 228. Esa es la verdadera seguridad democrática, una maquinaria institucional de matar civiles inocentes para inflar resultados, presentarlos como bajas en combate y luego tirarlos en lugares como el cementerio de Dabeiba o la Escombrera. De este tamaño son las mentiras que quiere ocultar de Álvaro Uribe Vélez. Y compañeros, acá la pregunta obligada. Después de ver las pruebas de los cuerpos amarrados y torturados, ¿ustedes creen que Álvaro Uribe Vélez, por dar la orden de la Operación Orión, y Néstor Morales por revictimizar a las madres, deben responder ante la justicia por ocultar esta barbarie? ¿Creen ustedes que algún día el Matarife pagará por estos crímenes? Pausen este video ya mismo, bajen a la caja de comentarios y exijan justicia para que los corruptos sepan que Colombia ya no les cree. Y mientras comentan, si eres nuevo en el canal, suscríbete ahora. Y para los suscriptores más fieles que día a día hacen esto posible, denle como siempre un inmenso like y compartan en todas sus redes sociales. Caracol, RCN y Blue Radio jamás van a mostrarles esta verdad. Así que nosotros somos la única voz de estas madres. Y compañeros, escuchen bien esto porque es clave. Este 31 de mayo no es cualquier día. Es el momento de salir a votar con decisión, con conciencia, con ganas de cambiar las cosas de verdad. La idea es que lo que ha dicho nuestro candidato Cepeda y nuestro presidente Petro no se quede en palabras, sino que se vuelva realidad en las urnas. No dejemos que todo esto se quede en promesas o discursos bonitos. Hagamos que se sienta en las urnas.
Por eso, los invito, de corazón, a que salgamos todos, sin miedo, sin pereza, a votar masivamente para que Iván Cepeda gane en primera vuelta. Porque si dejamos que esto se alargue, ya sabemos lo que pasa. Se juntan los de siempre, las mafias de toda la vida y esos que parecen volver disfrazados, como si nada. Y ojo con esto, de verdad, no se vayan todavía. Quédense hasta el final del video porque el dolor de una madre al cierre es fuerte, bastante delicado y puede cambiar la forma en que muchos están viendo esta campaña. Acuérdense, el cambio se define desde la primera vuelta. Ahí es donde se asegura todo. Vamos con toda, hasta la victoria siempre. Comenzamos. Estos son los logros de unas mujeres locas, como nos han dicho. Estos son los logros, de unos logros y de que a las víctimas siempre nos deben de creer que las víctimas no decimos mentiras. ¡Estamos locas! Locas, así llamaron por casi 23 años a las mujeres y buscadores de la Comuna 13 de Medellín, por decir que a sus hijos, sus esposos, sus seres queridos los desaparecieron en la escombrera. En medicina forense y en antropología, los muertos siempre hablan y hoy están hablando para darle la razón a quienes nunca la perdieron. Basados en una verdad judicial, este es un relato de reivindicación a su lucha. Bienvenidos a Entrevistas con Alma de Páez. Mucha atención, la JEP confirmó que los cadáveres hallados en la escombrera de Medellín son de personas víctimas de desaparición forzada. Habían sostenido desde que Álvaro Uribe era alcalde de Medellín, que allí se arrojaban las víctimas de los paramilitares. Desaparición forzada entre el 2002 y el 2003, además que serían cuerpos que tuvieron signos de violencia, tortura e incluso impactos de armas de fuego. Tanto buscó Margarita y se le llamó embustera. Hoy no se calla la tierra, la verdad, la luz hoy grita. Pues les estamos callando la boca a todos estos que decían que estábamos locas, que era un mito que teníamos y ahora con estos hallazgos y los que vamos a encontrar, porque tenemos fe que vamos a encontrar. De los 502 vamos a encontrar muchos de nuestros desaparecidos acá y les estamos callando la boca con estos hallazgos. ¿Las cuchas tenían razón? Siempre la hemos tenido desde el momento que empezamos a denunciar las desapariciones desde el año 2001 hacia adelante, solo que no habíamos sido escuchadas ni por los gobiernos locales ni por el gobierno nacional. Las cuchas, como le dicen en Medellín a las mamás, a las madres de la escombrera, no estaban locas. Las y los buscadores de 502 desaparecidos en la Comuna 13 de Medellín tenían razón sobre sus angustiosas y persistentes advertencias, tantas veces menospreciadas. La escombrera se convirtió en una fosa común donde buscan a sus seres queridos. Mi nombre es María Auxilio Arenas, pertenezco al colectivo de Mujeres Caminando por la Verdad y soy la vocera en el tema de desaparición forzada. Soy víctima de homicidio y desaparición forzada, homicidio de mi hijo Héctor Fabián y desaparición de mi esposo Arnoldo Moreno. Mi nombre es Nora Vázquez, pertenezco a la Fundación Santa Laura Montoya. Estoy buscando a mi hermanito, que se llama Fernando Arturo Vázquez. Él se perdió hace 20 años. Mi nombre es María Romelia Uribe, pertenezco a la Fundación Santa Madre Laura y busco a William Darío Luján, a mi hijo. Mi nombre es Luz Elena Galeano Laverde, hago parte del colectivo Mujeres Caminando por la Verdad, soy vocera en el tema de desaparición forzada. Soy víctima de desaparición forzada, desplazamiento forzado y amenazas. Me desaparecieron a mi esposo Luis Javier Laverde el 9 de diciembre del año 2008, acá en la Comuna 3. De la
Comuna 13. Ay, con la escucha, con la escucha, con la escucha. Con la escucha de la Comuna 13. ¡No estamos locas! Muy bien, bravo. Como sociedad tenemos que ser absolutamente empáticos y estar conectados con el sufrimiento y el dolor de las víctimas, de las familias buscadoras. Las familias buscadoras aún, por ejemplo, conservan la ropa de su ser querido desaparecido. A pesar de que esta persona haya desaparecido hace 10, 20, 30 años, todavía sirven un plato de sopa en su mesa, esperando que este día llegue. Esta es una historia de reivindicación de la verdad sobre La Escombrera, que no siempre fue una tierra manchada de sangre, como lo describe Margarita en el poema que le dedicó a su hija, a la que vio por última vez a sus 17 años. Esto recuerda Margarita sobre La Escombrera, antes de que la llamaran embustera. Si La Escombrera hablara. Si La Escombrera hablara, les contaría a sus amigos cómo gozábamos aquel tiempo. Paseábamos por sus caminos de un lado a otro con nuestras familias y amigos. Un espacio donde era el parque de diversión, paseos de olla. Deseábamos que llegara el fin de semana o un festivo para disfrutar libremente de la naturaleza que rodeaba La Escombrera. Era algo hermoso, maravilloso, novedoso. No se sentía miedo ni tristeza, solo se escuchaba la risa alegre de los niños, el brillo de sus ojos, lleno de felicidad, y las mentes libres de soñar y dejar volar la imaginación. Con el tiempo, las milicias urbanas, guerrilleras y grupos de paramilitares se disputaron durante años el control de esta misma montaña de escombros, donde se sembró el terror en 4 oleadas de violencia. Con esta justificación se ordenó la intervención militar en la Comuna 13 de Medellín, a través de la llamada Operación Orión. Vengo del barrio de La Escombrera, del vecino. Pero ¿en qué momento se cruzó la raya de la legalidad? ¿En qué momento las fuerzas del Estado miraron para otro lado y permitieron que el bloque cacique Nutibara, al mando de alias Don Berna, desapareciera, torturara y asesinara a civiles que estaban trabajando, yendo a misa o buscando el camino a casa, pero nunca volvieron a abrazar a sus familias? Pero llega la tempestad de color gris y oscuro, que generó terror en La Escombrera. Las hojas se caen, el viento ya no abraza con fuerza natural, el pasto se muere con los pasos grandes y duros de las botas negras y pesadas, que solo con el sonido se apaga la vida del pasto. Bueno, aquí hay que hacerle el llamado a los agentes estatales. El Estado colombiano debe pedir perdón a las víctimas por esa vulneración a los derechos humanos y todo lo que pasó acá en la Comuna 13, porque la mayoría de los que incurrieron en esos hechos son agentes estatales como el general Mario Montoya, Leonardo Gallego, también tiene que Álvaro Uribe Vélez fue quien dio la orden, ¿cierto?, de que pasara todo eso en el año 2002, lo que tuvo que ver con la Operación Orión. Deben reconocer y decirnos la verdad de qué pasó y por qué lo hicieron y que se hagan responsables de ello. El agua perdió el color cristalino y natural, la laguna se fue secando con el tiempo y si La Escombrera hablara, contaría lo más horrendo que allí pasó. Dejó de ser tiradero de escombros y se convirtió en un torbellino que absorbió no escombros, sino alegrías, sueños, vidas, planes, familiares y futuros. Eso fue el 2 de mayo del 2004. Yo era como una cosa en mi corazón. Y yo decía, ¿qué irá a pasar o qué pasará? Cuando por ahí como a las 11 de la noche, yo sentía que algo le estaba pasando a él y yo sentía como una opresión. Y decía, muchacha, a mi muchachito le está pasando algo. Cuando como a las 12 yo estaba estirada en la cama, cuando lo vi que pasó, así, amarradito así, y me miro y es que... Entonces yo me levanté, sí, y yo me levanté a cogerlo,
cuando él ahí mismo se me perdió. Y ya desde ese entonces, desde jueves, pues en persona. Y ya ese día, y no al otro día, ya empezar a buscarlo. Va para 25 años de estar buscando a mi hijo. Nada, sí. Iba a cumplir 26 años. Dejó 4 niños pequeños, de 8, 6, 4 y 2 años. Y mi hijo fue asesinado 2 días después de la Operación Orión. En el 2002, en el conflicto armado que tuvo la Comuna 13, las operaciones militares que tuvo la Comuna 13, él fue sacado de la casa. Y más abajo lo tuvieron que dejar ahí porque como que lo iban a desaparecer, pero venía un carro de la morgue y se vieron obligados a dejarlo ahí. Él lo dejaron en el camino. Él lo montaron en el famoso carro que era una camioneta que siempre llegaba a las casas y los llamaban a la parte de afuera, ellos salían, los montaban en esa camioneta y ya no volvían. Mi esposo era comisionista de propiedad raíz, ¿cierto? Una persona humilde y trabajadora que le gustaba mucho compartir con la comunidad. Le gustaba sonreír mucho y jugar mucho con las niñas. 2. 5 y 9 años. Él tenía 39 años y era discapacitado. Tenía una discapacidad cognitiva. Él no servía para trabajar en ninguna empresa. A él le temblaba la lengua, los labios, las manos, todo le temblaba. Tenía una discapacidad muy agresiva. Yo vivo en la Comuna 13 y él nos visitaba mucho. No sé si en alguna de esas visitas, como habían fronteras invisibles, de pronto no conocían al muchacho y desapareció en una de esas. No sé exactamente dónde desapareció. Doña Teresa sabía, hace 22 años la familia y los cercanos buscaron hasta encontrar, escarbando la verdad, desenterrando la justicia. Para mí fue muy duro porque el paramilitar que sacó a mi hijo vivía cerca de mi casa, ya ellos tenían el barrio dominado de ellos y para mí fue muy duro porque después de que me mata a mi hijo, le veo los tenis que mi hijo tenía 2 semanas de haberlos comprado y un anillo de oro, y él me mostraba el pie con los tenis de mi hijo y me mostraba el anillo el cual le había quitado a mi hijo. Entonces yo me enfrentaba mucho con él, le decía palabras soeces y le decía que ojalá la mamá de él no tuviera que coger esa ruta para el cementerio cada 8 días y que no tuviera que tener ese sufrimiento que estaba sintiendo yo. Iba en un colectivo y yo le grité duro una palabra y él se tiró del colectivo y me puso un arma en la cabeza y me dijo, ¿usted quiere que la mande para donde mandé a su hijo? Y yo le dije, descansaría, me quitaría este dolor que tengo, pero eso, bueno, hágalo si quiere, que para mí es un descanso. El testimonio de María Auxilio coincide con la confesión de un paramilitar. Es un sitio ya muy conocido por todo el país, de que allí se encuentran fosas comunes, de que allí se enterraba la gente, se desaparecía. Y es una historia supremamente cruel porque solamente la sabe la persona que lo hizo y la persona que lo vivió. Es un cementerio, es algo que ya no se le puede tapar a la luz del mundo. Cuando a mí empezaron a llamarme, yo inclusive tengo todas las grabaciones, a insultarme, a decirme que me iban a mandar la cabeza, que la ropa, que si no les daba plata cogían otra de las hijas, que mandara una abajo a la costa llevar una plata para entregarlo, y yo le dije que otro no quería perder, que solamente me han quitado ese en presencia, pero que le está en mi corazón. Y entonces ellos me dijeron, es que si vos no cedes, te llevamos otra. Y dije, ahí está, si se la quieren, se la pueden llevar, pero primero me llevan a mí. Y me amenazaban, me trataban como lo peor.
A los 11 meses fue a mi esposo, tanto enfrentamiento que yo tenía con ellos debido al dolor que tenía, entonces me quisieron dar otro dolor y ahí fue donde desaparecieron a mi esposo. Bajó la iglesia del Salado y jamás volví a subir a la casa. A mi hijo le di cristiana sepultura, el que sé que tengo seguridad que saquen en la escombrera porque todos los que se encontraban, muchos los bajaban de los carros, de pronto él no alcanzó ni a bajar a la iglesia del Salado, los bajaban de los carros, los montaban en unas camionetas, las cuales eran las que entraban aquí a la escombrera en las horas de la tarde, en la noche eran transportados acá a la escombrera. Ya el aire es triste y el viento pega con furia. Las raíces de las plantas resentidas en nuestros caminos. El sol quema con dolor la piel. La luna ilumina las noches oscuras de la escombrera, cuidando de que el torbellino ya no absorba más vidas. Los negacionistas intentaron convertir estas súplicas en una leyenda de dementes, pero hoy ese mito urbano se cae a ese mismo suelo donde la verdad judicial está brotando de la tierra. Yo siempre contesto que seguimos la búsqueda y que no es mito, porque inclusive mis nietos, la esposa me ha dicho, no busque, que va a haber allá, eso es una bobada, ustedes están locas. Y yo le digo, locas, pero de amor, por encontrar a nuestros hijos. Eso es lo más sagrado para nosotros. Bendito Dios. Muy seguramente no tienen a nadie desaparecido, porque cuando uno tiene una persona familiar desaparecido, guarda la esperanza de encontrarlo en cualquier rincón de Colombia. Y aunque a usted no le duele nada, a nosotros sí, y tenemos esa dicha y esa gracia que ya están encontrando y que algún día nosotros también podemos tener la misma alegría, que sino que yo le pido a Dios que un día todos encontremos a nuestros seres queridos. Es el caso de Néstor Morales, allí teníamos un pendón extendido también haciendo ese llamado, porque él lo repitió varias veces, que nosotras habíamos traído a esas personas y las habíamos enterrado acá. Eso es que es revictimizar, pero creería que él también es una forma de revictimizarnos y de decir que nosotras estamos mintiendo, ¿cierto? Cuando él dice eso, y no, lo que están tratando es de ocultar esa verdad que hoy en día, como ustedes ven que están acá, empezó a florecer, porque los hallazgos que hubieron es esa verdad que nosotros habíamos dicho por tanto tiempo. Una de las grandes apuestas de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas es evitar el negacionismo frente a la desaparición de personas. La desaparición existió y aún existe en nuestro país. Por eso, como sociedad, nos tenemos que juntar para erradicar la desaparición, para que estos eventos nunca se vuelvan a repetir. Entre el 18 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas encontraron 4 víctimas asesinadas con tiros de gracia y signos de violencia entre 2002 y 2003, época que coincide con la Operación Orión. Donde yo creo que les hacían los más horribles maltratos, porque para un hecho uno de los que se encontró, se ve que estuvo amarrado en la nuca, tenía lazo en la nuca y en los brazos, entonces uno se imagina cuánto los martirizaban y cuánto le hacían antes de matarlos. Y unas mujeres que durante más de 20 años, 22, 23 años, han dicho en la escombrera se llevaban a la gente, la torturaban, la asesinaban y la enterraban para desaparecerla. Y eso que parecía básicamente un mito urbano, básicamente dejó ser un mito urbano para ser parte de un relato. Y en el momento en que nosotros lo decimos, se convierte esa verdad judicial, porque ya es una verdad judicial. Me dijeron que habían encontrado unos cuerpos. Yo lloré de la alegría, porque aunque no fuera el mío, otra madre, otra familia se iba
a alegrar mucho que encontrar el cuerpo de su hijo. Y yo digo, la que sea yo o la madre o el familiar que encuentre su familiar, es una alegría muy grande y uno siente mucha satisfacción de ver que tanta gente ha estado con nosotros buscando y aunque no hallemos, ahí estamos. Pero no solo en La Escombrera pueden estar los desaparecidos de la Comuna 13. Desafortunadamente en Colombia estamos buscando a 124.734 personas que fueron desaparecidas en el contexto del conflicto armado y que hacen parte de ese universo de búsqueda. De esta cifra tan enorme, 5.912 corresponden a desapariciones ocurridas en Medellín y que hacen parte del Plan Metropolitano de Búsqueda de Medellín y su Valle de Aburrá, o como también lo llamamos, del Valle del Aburrá. Específicamente en la Comuna 13 el universo asciende a más de 500 personas, de las cuales tenemos 279 solicitudes de búsqueda. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien el universo aún es muy grande, todavía nos toca seguir avanzando en que esta cifra del universo se convierta en solicitudes concretas de búsqueda. Independientemente, la persona que encontremos tiene un familiar que le duele, ¿cierto? Entonces aquí estamos buscando personas desaparecidas y que tienen familiares que lo están buscando, ¿cierto? Puede que esté acá, puede que esté en otro lugar, fuera de Medellín, en otro departamento. Y los de otras partes los trajeron y los enterraron acá. Entonces, por eso decimos, hay que buscarlos a todas y a todos. En este momento están buscando más de 120.000 personas desaparecidas en este país, ¿cierto? Y en el caso de Medellín y Antioquia, hay muchos lugares donde también hay fosas comunes y allí también se debe hacer una intervención forense. No les sé decir nada porque en esos días me decían que estaba acá, inclusive por aquel rastro yo lo estuve buscando, que estaba por acá. Otro me llamaron y me dijeron que le iban a tirar a la represa de Porza. Después me dijeron y ya me aseguraron que con seguridad estaba en esos que hay en Río Negro. Hasta ahí eso fue lo último que ya supe de él. Es importante señalar que no todas estas desapariciones podemos decir que se encuentran en el área de La Escombrera. Con toda seguridad pueden haber muchas desapariciones, inclusive de esta Comuna 13, estas más de 500 que señalamos, que pueden estar las personas en cualquier lugar de Medellín o incluso del departamento de Antioquia. Y esto que habla de la complejidad de la búsqueda. Para nadie es un secreto todo lo que está pasando con las víctimas, con los murales, que vuelvo y repito, los pintan de gris para darle un significado a esa pintura y nos quieren callar, no les interesa que la verdad salga a flote, hay muchos intereses acá. ¿Por qué con tantos años diciendo que en La Escombrera había desaparecidos no les hicieron caso? Solo hasta que nace el Sistema Integral de Paz, que también fue creado gracias a la lucha y resistencia de las organizaciones sociales y de derechos humanos que pudieron llevar esas propuestas a La Habana, y por eso fue que se creó la Unidad de Búsqueda, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad. Los que manejaban esta escombrera en ese tiempo tienen mucho que hablar de esta escombrera. Por eso siempre decimos en todos los espacios, la tierra empezó a hablar. El derecho a la protesta es parte esencial de la Constitución, un tratado de paz que firmamos todas y todos. Un Estado democrático respeta y promueve ese derecho. La fuerza pública debe proteger la vida. Toda autoridad local o departamental debe dar garantías. No hay vuelta al pasado. Nadie puede perder la vida por defender sus derechos. Ni en las calles, ni en el campo puede habitar el miedo. La protesta pacífica fortalece la democracia. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Desde que la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas iniciaron las delimitaciones y excavaciones hace casi 6 años, La Escombrera nunca está sola. Todos los días, cuando apenas el sol se asoma, las mujeres y buscadores llegan a lo alto de la montaña para acompañar la búsqueda. Mientras llega la tarde esperando escuchar el reporte del equipo forense, se reúnen para tejer, orar, cantar, hablar, llorar, hacer catarsis de su dolor en compañía de otros que no las juzgan,
sino que también han padecido la espera. Aquí en La Escombrera también hay un espacio para compartir entre los familiares de las víctimas y para hacer de su dolor un arte para que pueda sensibilizar también a la ciudadanía. Asistiendo, venimos todos los días, no las mismas, nos vamos turnando las poseras para estar siempre acá haciendo veeduría, porque es lo que más nos interesa, hacer veeduría para estos hallazgos, para la zona de tamizaje. Cuando fuimos a la zona de tamizaje, somos muy celosas con eso del tamizaje, porque sabemos que hay que poner mucho cuidado que qué pasa ahí. Claro. Y mientras hacen ese trabajo de veeduría también hacen arte. ¿Qué está haciendo usted ahí? Muéstreme. Mi rostro. Este es mi rostro. ¿Y usted lo está tejiendo? Estoy tejiendo el rostro. Le pongo en esta y le hago otro. Sí, por ejemplo, le pienso poner el nombre de mi esposo en letras, que soy un hijo de homicidio de mi esposo desaparecido. ¿Y eso a dónde va a llegar? ¿A qué manos llega? Esto llega a una pancarta, pues digamos, que vamos a pegar todo esto porque siempre todos los trabajos que hacemos acá los ponemos. Cuando hay audiencia los llevamos, siempre los llevamos a los espacios donde estamos para que vean que acá pues, venimos también a hacer trabajo, manualidades. Este ejercicio, ¿cómo cura un poco las heridas? ¿Ayuda el arte a curar en cierta medida? Mucho, porque entretenemos la mente acá y nos desconectamos un poquito de este dolor, porque para nadie es un secreto lo que uno siente acá y ahora con estos hallazgos, cómo nos afectó emocionalmente estos hallazgos. Tanto nos afectó que una compañera falleció en esos hechos. Nosotros estamos donde estamos por la gracia de Dios y por la colaboración jurídica Libertad de la doctora Adriana Arboleda, que es nuestro pilar acá en esta búsqueda. Tenemos psicosocial de la AGEP, psicosocial de la alcaldía, tenemos psicosocial. Aquí hay 5 psicosociales. Hacemos un lado y echan pintura gris. Tú sabes qué quiere decir la pintura gris. Entonces, todo mural que hacemos, todo borra la memoria, no quiere que salga a flote lo que está pasando, porque hay mucho interés. Hay mucho interés político, muchas cosas que se esconden acá en esta escombrera. Entonces les da miedo, están asustados de ver que la tierra empezó a hablar. ¿Cómo manejar esas emociones, sensaciones? Porque es una mezcla de todo. De todo. Se revuelve la tierra y se revuelven los recuerdos también. Yo, por ejemplo, bajé al polígono y yo sentía que mi cuerpo no me respondía. Cuando veía cómo encontraban allí un cráneo allí, y más con un hallazgo que encontramos de una persona, cómo los torturaban para muestra que los encontraron amarrado, pues ahí estaba el lazo en que los amarraron en el cuello y en las manos, que era porque la alteración no había que hacerla, pero no cayeron los que eran, no cayeron y decían que cayó gente inocente. ¿Usted considera que esos murales también es una expresión que les ayuda a ustedes a sanar o a contar la historia? Sí, esos murales para nosotros representan mucho. Muchas tenían razón. ¿Quién dio la orden? Porque ahí vemos reflejada nuestra historia, nuestra lucha. Pues esperemos entonces que ese arte también llegue a otras personas que puedan comprender su historia. Cuando usted hace estas manualidades, pero al mismo tiempo eso que usted tiene al frente es tan duro porque ahí están trabajando en las excavaciones, ¿en qué le ayuda este arte que usted está haciendo? A disipar la tristeza, como que uno se centra en esto y se le olvida un poquito lo que uno ha sufrido, lo que uno no ha encontrado y quisiera encontrar. ¿Cómo explicar estos dos momentos tan duros y tan opuestos? El contraste al principio es muy contradictorio para uno mismo, pero cuando uno empieza a venir a estos encuentros seguidos, uno ya entiende, pues nos volvemos una familia en búsqueda de un mismo objetivo. Entonces estar aquí es una tranquilidad y una esperanza, esperando que encuentren de pronto algún ser querido de las que estamos acá. O sea, es una tranquilidad y una esperanza. Además que pues el corazón no da para tanto dolor, no, necesita también un salvavidas. Hay que ir soltando, pero manteniendo la esperanza de que algún día sea encontrado. Pero al final también soltar, porque si uno guarda todo eso, eso te daña la mente, te daña el cuerpo. Entonces hay que ir soltando para poder seguir viviendo.
La luz de algunas madres ya se apagó. Murieron esperando una noticia que nunca llegó, como Amparo Cano, que falleció en 2021 buscando a su esposo y a su hijo. El día de los hallazgos de las víctimas de la escombrera, Luz Ángela Velázquez, quien buscaba a su esposo, estaba en ese lugar y falleció el 21 de diciembre de 2024, 3 días antes de Navidad, quizá por el impacto de la noticia que le provocó un aneurisma. Le dio un aneurisma y falleció, entonces eso ha sido también más nos afectó. Debido a eso hayamos perdido una compañera tan comprometida también. Y fue como del impacto. ¿Del impacto? Sí, del impacto, que... Oh, Dios mío, esto fue que como estar acá todo eso, y venir la noticia que hay un hallazgo y eso también uno cree que está preparado y no está preparado. Sus compañeras quieren pensar que ya se reencontraron con sus seres queridos. En las que muchas de nuestras compañeras han partido sin saber la verdad y no haber encontrado a su familiar, pero que nosotros seguiremos en ese andar en donde dejaremos más huellas. Cae la tarde en la escombrera. Un día más sin recibir noticias. Hay tristeza. Pero los 4 hallazgos y el arco iris que se asoma encima de la fosa común hace que la esperanza también se pinte en sus almas de nuevo. Mañana será otro día para buscar, con un peso menos. Nadie les podrá decir jamás que están locas. Tengan esperanza de que aunque no los estén buscando, aquí hay unas mujeres guerreras y luchadoras que están haciendo la labor por todas, que estamos haciendo la labor por todas. Los 2 primeros cuerpos que encontraron aquí fueron de dos familias que no tenían nada que ver con estas señoras que subimos acá todos los días, nada, ni sabía que habían mujeres que subían por acá. Sin embargo, fueron hallados esos cuerpos y seguramente ellos están agradecidos. Ellos no hicieron la labor, pero estas mujeres luchadoras y guerreras hicieron la labor por ellas.